Vamos a buscar en Salmos capítulo 39, 4. Salmos 39, 4. Dice la palabra: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Gracias, Señor Jesús. Hoy estoy delante de ti, Señor, poniéndote este culto una vez más delante de ti. Te doy gracias por toda esta iglesia, Señor, por estas personas que se congregan a recibir tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra no nos falta, Señor. Gracias porque estás edificando a tu pueblo, Señor. Yo bendigo a quienes están en este lugar, Señor, también a quienes se conectan a recibir la palabra. Declaro, Señor, que tú hablas, que tú traes nuevo entendimiento a cada uno, Señor, según tu perfecta voluntad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, la traducción al lenguaje actual dice: Dios mío, hazme saber cuál será mi fin y cuánto tiempo me queda de vida. Hazme saber cuán corta es mi vida. La palabra de Dios para todos dice: Señor, dime qué pasará ahora, dime cuánto tiempo me queda de vida. Quiero saber qué tan corta será mi vida. Bueno, esta es una palabra, un salmo en el que el salmista expresa cierta ansiedad, ¿sí? Por la vida, por las cosas, y no hay nada más menos alejado de la realidad que esto. Nosotros lo vivimos a diario, nosotros somos siempre víctimas de tener esa situación. Señor, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de esto que te pedí, Señor? Y vivimos como en esa constante ansiedad, ¿sí? Y aquí el salmista lo expresa. Está, digamos que por el simple hecho de que el salmista lo exprese, nos hace pensar de que es normal y que a él le pasaba y que a nosotros nos pasa, ¿sí? Pero esto, ¿cómo se calma? Cuando nosotros entendemos que en la vida hay propósitos, ¿sí? Yo estaba el otro día hablando y leyendo acerca de un tema, y es que hoy por hoy la gente vive como, o sea, el hombre moderno vive como en orfandad, ¿sí? La gente, el hombre moderno ahora vive como a la deriva, ¿sí? De un planeta que no le da mayor garantía, ¿sí? Que no le da mayor garantía, que no le da mayor seguridad. Ya ve usted nosotros en el país cómo nos mantenemos, ¿sí? Con un equilibrio pero bastante precario, porque en el mundo se ha metido Satanás a desequilibrar, ¿sí? Y viven sin un Dios personal, viven sin esa figura de ese padre espiritual, ¿sí? Ven la vida sin un futuro al cual aspirar, ¿sí? Entonces es fácil que la vida, digamos, se desfigure, se despedace, se llene uno de ansiedad. Si a los creyentes no sucede, imagínense a la gente que está en el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sueños, los deseos siempre van a chocar con las realidades y las problemáticas que sufrimos a diario. Entonces son tiempos, digamos, es una era o una época difícil para la humanidad por eso, porque el enemigo se ha encargado de desfigurar ese concepto de yo soy de Dios y Él tiene un propósito en mí, ¿sí? Cuando nosotros entendemos, porque usted lo único que tiene que entender es que Dios tiene un propósito, cual sea, no es trabajo suyo entenderlo porque Él lo va llevando hacia ese propósito, es cuando nuestra vida y nuestra mente, sobre todo acá, esas ansiedades, tienen un sosiego, ¿sí? Entonces, fíjese que nosotros en la palabra vemos esto bastante. Hay un pasaje que me llama la atención y es acerca de Nicodemo, cuando el Señor le dice, Nicodemo, pues es necesario que el hombre nazca de nuevo. Le estaba explicando acerca del nuevo nacimiento, le estaba explicando que era necesario que el hombre tuviera una nueva
un nuevo comienzo en el entendimiento de Dios para poder, digamos, darle sentido a la vida en el Señor, ¿sí? Y entonces Nicodemo plantea una pregunta y le dice, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Sí? Se va a lo racional. A Nicodemo no le interesaba, digamos, ser ese hombre que nazca de nuevo, sino ¿y cómo sucede esto? O sea, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el funcionamiento? Entonces, perdón, perdón. Entonces, él, aquí miramos en la palabra que él tenía esa tendencia a excluirse de ese nuevo nacimiento, es decir, en su mente no estaba yo hago parte de, ¿sí? Y el Señor tampoco lo incluye solamente a él. El Señor lo que hace es decirle, es necesario que el hombre, es decir, todos, porque si le dice, es necesario que tú, Nicodemo, sería solamente para Nicodemo. Y no, él deja claro que es necesario que todos los hombres nazcan de nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esto? Que haya una inclusión, que haya un lugar, que haya un comienzo de una relación con Dios, que haya un comienzo de un propósito en Dios, ¿sí? Entonces, eh, cuando nosotros entendemos eso por fe, esas situaciones de despropósito o esas situaciones de qué será de mí o qué va a pasar, hasta cuándo será que voy a vivir, dejan de tener tanta prevalencia. Sí las vamos a vivir por la humanidad, pero empieza nuestro corazón a tener tranquilidad, a hacer una vida sosegada, ¿sí? Por eso la palabra habla de eso, del nuevo nacimiento, y también habla de un corazón nuevo, de que te daré un espíritu nuevo, ¿sí? Pablo lo llama que somos los vivos dentro de los muertos, es como decir, dentro de la sociedad que está muerta, que está sin los propósitos, que está huérfana, ustedes sí tienen un padre, ustedes sí tienen un propósito, ¿sí? Por eso también dice, somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, o sea, a partir de ahora todas las cosas son hechas nuevas. Cuando nosotros entendemos eso, esas preguntas que se plantea aquí el salmista y que nosotros también nos las hemos hecho, dejan de tener tanto peso. No quiere decir que usted las va a dejar de tener porque, como le digo, estamos en nuestra humanidad, pero sí cambia el sentido en el cual nosotros nos movemos. Amén. Entonces, esto eso del nuevo nacimiento es como un misterio que se produce a partir del Espíritu de Dios, en el cual usted es como que encuentra su lugar, ¿sí? Cuando uno se convierte al Señor, cuando uno se encuentra con Jesús y lo reconoce y dice voy a caminar con Él, es como que encuentra su lugar, porque la humanidad tiene su lugar con su Creador. Amén. Entonces, hazme saber, Jehová, mi fin. Hazme saber, Señor, qué va a pasar mañana. Hazme saber, Señor, qué va a pasar con mis hijos. Yo quiero saber, Señor, qué va a pasar con mi negocio. Quiero saber qué va a pasar con mis familiares. Quiero saber qué va a pasar con esto, ¿sí? ¿Cuántos días será que voy a vivir? ¿Será que me voy a morir hoy? ¿Será que me voy a morir dentro de poco? ¿Cuántas veces no nos ha asaltado ese temor? Me incluyo. Hay veces que uno se acuesta y uno dice, siento como una sensación como si yo me fuera a morir, y eso a uno lo llena de terror, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me queda? Eso es lo que él está expresando. Pero ¿qué es exactamente? Señor, por eso traje esas tres versiones, y la que me parece así súper interesante, pues todas por supuesto, pero la que siento que aclara muchas cosas es la palabra de Dios para todos, que dice, Señor, dime qué pasará ahora. Eso es lo que nosotros siempre tenemos en el corazón, así no lo digamos. Señor, dime qué pasará ahora. Entonces el Señor le dice, mira, yo tengo mi propósito. Yo tengo propósitos. Sí. Yo tengo cosas que tienen que suceder en ti, que son nuevos momentos. Sí. Que tienen que haber formaciones, pero que en todo lo que tú vayas, a donde tú te muevas,
va a estar mi propósito en ti y estás cuidado y tú tienes tus días ya prescritos por mí, tienes tu vida ya prescrita por mí para bien. ¿Puede ser diferente tu destino? Sí. ¿Puede ser diferente el destino suyo de lo que Dios quiere? De lo que Dios quiere, sí, puede ser diferente. Mucha gente se aparta del propósito que el Señor tenía y termina teniendo otro destino, ¿sí? Pero mire una cosa, y es que la fe va más allá de lo que nosotros miramos. Quiero traer aquí un ejemplo que me parece bien interesante, que lo quiero tocar por encima porque siento que es como tema de otra predicación o de otra temática para tocar, pero recuerdan ustedes que en la palabra hay un pasaje en el que hay un momento en el que hay como una plaga, si no estoy mal, de serpientes. Estas serpientes empiezan a morder a los israelitas. Algunos dice que fueron mordidos por esas serpientes en el desierto. Dice que como juicio miles de ellos sufrieron y murieron. Y el Señor le dijo a Moisés, mire esto, el Señor le dijo a Moisés que debía ser una serpiente de bronce. Cuando el Señor siempre ha sido que con eso de bronce y con esos animales nada de eso se ponga, ¿sí? Pero mírele el sentido a las cosas. Que hiciera una serpiente de bronce y la levantara ante el pueblo. Y todos los que miraran la serpiente serían sanados. Algo que Dios le manda hacer a Moisés. Moisés levantó la serpiente de bronce. Muchos la miraron y fueron sanados, pero muchos se negaron a mirar, ¿sí? Para ellos era como un insulto a su inteligencia. ¿Cómo así que ahora que con una serpiente nos acaba de picar y matar una serpiente, y cómo así que ahora vamos a tener que mirar, que solo por mirar una serpiente hecha de bronce nos vamos a ser salvados, sanados, ¿sí? Entonces, ¿qué enseña esta palabra? Que el bronce en sí, la serpiente en sí, no era que tenía ninguna propiedad. El Señor es muy claro en enseñar eso a lo largo de la palabra, ¿sí? Pero era lo que Dios había dicho. Y a veces, mira, a veces uno se enlaguna en lo que el Señor le manda y no tanto en que se lo mandó el Señor y punto. A veces el Señor nos pide hacer unas cosas absurdas, nos lleva a unos lugares absurdos, nos lleva a vivir unas cosas que uno dice, Señor, ¿para qué? ¿Esto en serio hacía parte de tu propósito? A veces la gente a usted le va a decir, eso no fue parte del propósito de Dios. A mí me lo han dicho muchas veces con asuntos personales, ¿sí? Y yo en algún momento me he como que desmoronado frente a eso porque digo, cierto, eso no era parte del propósito. Pero ya cuando uno medita y va aprendiendo y tiene esa relación con el Señor y el Señor le habla, ahora ya a mí me dicen eso no era parte del propósito, y yo digo sí era parte, porque ya he visto, ¿sí? Porque no es lo que suceda, sino quién dice que tiene que suceder de esa manera. Cuando el Señor le decía al ciego, cuando hizo el barro y le dijo, ve y lávate, ¿por qué tenía que ser de esa manera? No importa la manera, es lo que Él te diga, ¿sí? Eso es tener propósito en el Señor. Si usted se enlaguna en las formas, si usted se enlaguna en las formas que tiene Dios para llevar a cabo su vida, usted se va a encontrar con que va a cuestionar mil y una cosa que le va a suceder, ¿sí? Y entonces va a empezar, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Cómo así? ¿Esto por qué? ¿Cuánto tiempo me queda de vida? Quiero saber qué va a pasar, y la ansiedad va a venir, ¿sí? Pero si nosotros confiamos en que si viene de Dios, que todo lo que el Señor nos mande hacer, que todo lo que el Señor nos ponga proviene de Él, lo recibimos de esa manera y estamos seguros en ese propósito de Dios. Sí, entonces mire que ese ejemplo, que como les digo, siento que de pronto no es como para profundizarlo en sí, pero ¿qué pasaba? La serpiente como tal, la figura de bronce no tenía propiedades curativas como tal, ¿sí? Sino que era lo que Dios había dicho. ¿Por qué la gente la miraba y se sanaba? Porque solamente estaban ellos pensando, Dios dijo esto, vamos a hacerlo.
¿Y dónde tenían el problema los otros? Los que no la miraban. Era como decir, yo no voy a hacer eso que están diciendo. Es imposible, estaban viendo más la orden que al que ordenaba, ¿sí? Determinada acción. Entonces, la vida nos va pasando a cada uno. La vida nos va llevando por diferentes caminos, ¿sí? ¿Y qué es lo importante? Que usted, con ansiedad o sin ansiedad, con miedo o sin miedo, lo que sea que sienta, porque lo va a sentir en algún momento, siga confiando en que hay propósitos. Mira, a veces uno ve todo negro. Cuando usted vea todo negro, diga, Señor, yo sé que hay propósitos. Cuando parezca que todo se salió de los planes que usted tenía, dígale, Señor, yo sé que esta controversia, que esta dificultad, que este impasse que no lo veía venir, hace también parte de tus propósitos y de tus tiempos. Porque hay cosas que están por venir, que pudieran venir de manera mucho más sencilla, pero que no vienen porque no son los tiempos todavía. No viene porque no es el momento, ¿sí? Entonces el Señor es su Padre, usted no está huérfano, el mundo allá afuera vive en orfandad. Nosotros somos de Cristo. Confíele al Señor sus situaciones. Deje que Él obre, no se afane. Mire las aves del cielo, cómo el Señor las cuida. No te afanes, dice la palabra. No te afanes por lo que vas a conseguir, no te afanes por lo que vas a comer. El Señor te va a proveer. Eso es vivir en Cristo Jesús, eso es vivir en fe. Eso es experimentar los propósitos de Dios, eso es experimentar el cuidado de su Creador. Dele la oportunidad al Señor de que lo sorprenda, porque yo le aseguro que a veces por el afán, porque nos desesperamos, hacemos cosas que no eran parte. ¿Sí? Tómese su tiempo, que lo que es suyo, es suyo. Déjele al Señor actuar, que lo que es para usted es para usted. Las bendiciones que son para usted y nadie se las va a quitar. Lo que no es para usted, el mismo Señor se lo quita. ¿Sí? Descanse en Él, Señor. Y cuando usted le diga, Señor, y aquello que te pedí, Señor, y esto que yo tenía en la cabeza, porque mire, a la humanidad, a la mente del hombre no le cabe en la cabeza lo que hay en la mente de Dios. Y no se puede esperar otra cosa, ¿sí? Pero el Señor, ¿qué le dice? Mírame a mí. Solamente mírame a mí por encima de la circunstancia, ¿sí? Cuando usted ve los cielos, cuando usted ve las obras de la naturaleza, las maravillas que el Señor ha hecho, imagínese que usted se trate de entender todas y cada una de esas cosas. Se vuelve loco. Termina enloqueciéndose, ¿sí? Por tratar de entender algo que nunca le va a caber en la mente, ¿sí? Mire, hay un pasaje que me parece bien interesante, ¿sí? Que de pronto en algún momento lo podemos estudiar más a profundidad. Y dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, salmista también, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Mire, en la mente nuestra ¿cuántas veces uno no dice, ¿y el Señor por qué se va a ocupar de mí? ¿Y el Señor por qué me va a tener en cuenta a mí? ¿No se ha sentido así en ocasiones? ¿Qué es el ser humano para que te acuerdes de él? ¿Sí? ¿Qué soy yo para que pienses en mí? ¿Qué te he dado yo? Si usted busca qué le ha dado el Señor, seguramente no mucho, nada, ¿sí? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Mira, aquí hay algo bien importante. Uno es que el Señor se acuerde de nosotros. Haga de cuenta que el Señor está allá en su trono y dice, de fulano, ¿verdad? Cierto, que existe. ¿Sí? Y otra cosa es que lo visite, quiere decir que se ocupe de usted, ¿sí? Y mire lo que dice,
y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Es decir, el salmista reconoce, somos tan pequeños y tú te ocupas de nosotros. Es algo que no me cabe en la cabeza. Es algo que racionalmente no me cabe en la cabeza, pero yo confío en ti. Dice el Señor, mírame a mí, no mires tu circunstancia, mírame a mí por encima de tu circunstancia. Dice, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Hay una versión, la traducción al lenguaje actual, que dice, cuando contemplo el cielo y la luna y las estrellas que tú mismo hiciste, no puedo menos que pensar, ¿qué somos nosotros para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta? Nos creaste casi igual a ti y nos trataste como a reyes. Esto es lo que el Señor le dice hoy a usted. Yo, o sea, el Señor, no yo. ¿Sí? Yo estoy tomándote en cuenta. Yo me acuerdo de ti. Yo hice los cielos. Yo soy el dueño de todo esto. Yo soy el autor de todo, de la vida, de la naturaleza, de tu vida. ¿Sí? De las estrellas. Y te hice semejante a mí. Eso ya es mucho decir, ¿sí o no? Que uno diga, que uno siendo Dios diga, lo voy a hacer similar a mí. Y nos trata como a reyes. Mira el trato que da Dios a su pueblo. Entonces, eso usted téngalo en su mente, en su corazón, en su cabeza, en su pensamiento, ¿sí? Recuerde que ese qué será de mí es normal, pero que también cuando usted se pregunte eso, diga, yo tengo un Dios, yo le pertenezco al Señor, Él tiene cuidado de mí, Él está al control. Como me dijo el Señor el otro día, yo siempre he estado aquí. Y me hacía recordar el Señor muchos momentos en los que yo le he suplicado que me hable, que me dirija, que me diga hacia dónde coger, que me diga que yo le he pedido muchas veces, Señor, mete tu mano en esta situación. Muchas veces le he pedido eso al Señor. Y llegó un día el Señor y me dijo, yo siempre he estado aquí. Es decir, yo te he escuchado, yo he estado aquí todo el tiempo, ¿sí? Y lo seguiré estando. Lo seguiré estando. Sigo teniendo el control de tu vida. No temas por lo que puedas llegar a perder, no temas por lo que te faltó. Yo soy tu refugio, aférrate a mí y a mis propósitos. Sigue caminando en la fe. Porque lo que sientes de pronto que te he quitado o que el enemigo te ha quitado, yo te lo voy a poner en mi momento, en mi tiempo y mucho mejor, porque la bendición del Señor es la que no añade tristeza con ella. Amén. Entonces, esa es la confianza. Usted no se preocupe por cuál va a ser su principio y su fin. Usted sepa que eso está en manos de Dios y que Él tiene el cuidado y que Él está haciendo un propósito y que hay un proyecto que se está cocinando en el corazón del Señor para su vida. ¿Sí? Que hay un camino que el Señor está trazando y que si usted no lo ve, no importa. Un día lo va a ver, un día usted va a decir, ve esto que yo nunca había visto, esta oportunidad que yo nunca me la imaginé. Esta persona que nunca imaginé, que salió de la nada a bendecirme, a traer cosas nuevas. ¿De parte de quién? Del Señor. Entonces el Señor al pueblo de Israel les enseñaba a oír la voz de quien les hablaba. En este caso era Moisés, era Dios a través de Moisés, ¿sí? Pero aprende a escuchar, no importa lo que tú miras, no importa nada, ¿sí? Para mí ese es el ejemplo de eso de la serpiente, que es bien interesante, porque es una dirección un poco fuerte, ¿sí? Un poco hasta innecesaria, se puede decir, pero que enseña a que uno tiene que hacer lo que el Señor está diciendo, por absurdo que parezca, porque este ejemplo que estamos hablando, digamos que reñía con la inteligencia y con el pensamiento
de los israelitas, de los que tenían que seguir esa dirección. Amén. Entonces, hace unos días hablábamos de tener la mente para entender al Señor. Uno debe procurar aprender, conocer, escudriñar. Entre más usted esté cerca del Señor, usted más va a entender los planes, los propósitos, pero nunca los va a entender a cabalidad por muchos años que lleve. Eso también es importante saberlo. O sea, usted sí va a poder avanzar en conocimiento, sí va a poder ensanchar su mente para entender qué es lo que Dios hace, y eso es algo muy bueno, muy positivo, le da firmeza en sus pasos, ¿sí? Pero también recuerde que no siempre va a ser así y que en muchas ocasiones solamente tiene que esperar, descansar y decir: Señor, te miro a ti por encima de las circunstancias. Eso es lo que a muchos les ha faltado. Por eso muchos salen despavoridos ante cualquier circunstancia, ¿sí? Ante cualquier amenaza, que a veces ni siquiera es grande. Pero eso es lo que le sucede a la gente y por eso salen despavoridos. Entonces, Jesús nos está enseñando a vivir, a descansar, a estar tranquilos con el proceso. Entréguele sus hijos al Señor, entréguele su familia al Señor, entréguele sus días al Señor, entréguele su salud al Señor. Él tiene el cuidado. Confíe en eso. Confíe en la bondad del Señor. En eso es en lo que nosotros tenemos que confiar. Confiar en que usted va a ver la bondad del Señor, como dice la palabra, en la tierra de los vivientes. ¿Así no dice? Sí. Entonces eso es ponerlo a Él como nuestro refugio, como nuestro estandarte. Sí. Porque el hombre tiene ansiedad de saber qué pasará ahora. Quiero saber qué viene ahora. Como hablábamos con alguien una vez, si alguien me dijera en un año va a pasar esto, yo viviría tranquilo de aquí hasta ese momento, pero como eso no es así, ¿sí? Y sí, la vida pasa, sí suceden cosas buenas y malas, siempre buenas y malas, aparentemente malas, pero siempre tienen un propósito, siempre el Señor está con un cuidado para su vida. El Señor no le otorga todo de una porque Él necesita tener un cuidado, necesita tener un proceso con usted, un tiempo con usted, que usted reciba lo que tenga que recibir en el momento que es saludable para usted, ¿sí? Descansa en el Señor, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso por lo que usted le ha orado al Señor, su familiar, esos cambios que usted ha anhelado, entrégueselos al Señor. Y dígale: Señor, yo me pregunto qué será de mí, qué va a pasar, cuál va a ser mi fin, como dice aquí el salmista, pero yo descanso en ti, yo descanso en tus propósitos, descanso en tus promesas y me aferro a esa fe, a esa convicción de que yo soy tu hijo, que yo no estoy huérfano. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Voy a orar y a bendecir a quienes diezman, ofrendan y pactan. Bendigo, Señor, a quienes traen sus tributos a tu altar. Declaro, Señor, que bendices la fe de tu pueblo. Declaro que tú recibes estas ofrendas, sacrificios y tributos, Señor, como olor grato, como incienso de olor grato, Señor. Y bendigo a todos y cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar en este momento con la ministración.